Lección Divina del Domingo de Pentecostés, del domingo 31 de mayo del 2020. Ciclo A, que corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos disponga a escuchar su palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos entender la palabra que ahora nos quieres manifestar. Infunde tus santos dones en nuestra mente, en nuestro corazón, para que a través de ti podamos unirnos al Padre y al Hijo. Danos la fuerza, danos la sabiduría, para que a través de ellos podamos tener frutos abundantes de esperanza, de templanza, de caridad. Que tu palabra la podamos acoger y la pongamos en práctica en cada uno de los momentos de nuestra vida. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. La Iglesia celebrará el domingo de Pentecostés. ¿Qué celebramos? Como preámbulo, etimológicamente, la palabra proviene del latín Pentecosté, que a su vez del griego es Pentecosté, que significa quincuagésimo. El término como tal hace alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. Vayamos ahora a los antecedentes. En el Antiguo Testamento, los judíos celebran el Pentecostés 50 días después de la Pascua del Cordero, para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí y la entrega de la ley al pueblo de Israel, que simboliza el nacimiento del judaísmo. Este evento, narrado en el libro del Éxodo, capítulos del 19 al 24. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento ocurrió 50 días después de la salida del pueblo hebreo del cautiverio de Egipto. Asimismo, el Pentecostés está también históricamente asociado a la fiesta de las semanas, fiesta de las mieses, o también llamada fiesta de las primicias. Es una celebración que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto de las cosechas, llamada Shavuot, que lo encontramos en el Éxodo capítulo 23, versículo 16, Levítico 23, del 10 al 14,
Números 28-26 o Deuteronomio 16-10 para quien quiera confrontar esta fiesta. Ahora, para los cristianos, el Pentecostés será la venida del Espíritu Santo. Esta venida del Espíritu Santo, por tanto, coincide con la fiesta judía de Pentecostés. Insistimos en que para nosotros tendrá un nuevo significado. Ya no será la fiesta de las primicias o de las cosechas como lo es para los judíos, sino será el don del Espíritu Santo que Dios hace a su iglesia, que se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que retomaremos más adelante. Como siguiente punto, vayamos al Evangelio que la liturgia de la palabra nos propone en este día del domingo de Pentecostés, que como ya se nos dijo está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Este texto ya lo leímos ampliamente en el domingo de Pascua llamado Domingo de la Misericordia. Ampliamente, ahora nos centramos solamente en 5 versículos, del 19 al 23. Como lo he dicho, vamos a desmenuzar el texto. Como inciso A, el texto nos dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Encontramos a una iglesia encerrada, llena de miedo, de pavor, de pánico. No sale. Su maestro ya no está. Ha sido crucificado. Una iglesia que no quiere correr la misma suerte del maestro. Creo que se parece mucho a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, que vivimos encerrados en casa, pero que la palabra de Dios también nos dará una luz. Como segundo momento, el texto nos dice: se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Qué significa esto? Que la paz de Dios es el único medio que nos ayuda a superar, a rebasar, a someter el miedo. Por lo tanto, destruye la angustia, la ansiedad, nos libera del mal. Si en estos tiempos también recurriéramos a la paz de Dios, le diríamos todos: Señor, dame tu paz, para no entrar en un ambiente de pánico o de miedo. Es cierto que estamos en casa cuidándonos, pero tenemos fe, porque el Señor nos ha regalado su paz. Siguiendo con el texto, nos dirá el Evangelio: cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de inmensa alegría. Ya no habiendo miedo, el fruto será la alegría. Por lo tanto, Dios no nos quiere tristes, Dios nos quiere alegres. Recordemos una frase que dice: un santo triste es un triste santo. Nosotros no podemos estar tristes. Es cierto que hay momentos de dolor, de tristeza, de lágrimas, pero son momentos. Es más, podemos decir días, pero no se puede prolongar una tristeza. El Señor vendrá a nosotros para animarnos, para impulsarnos y regalarnos el don de la alegría. Siguiendo con el texto, vemos cómo vendrá el envío. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.
Ahora los discípulos deben realizar la misión del Hijo, llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, pero no los envía solos. Vamos acompañados. ¿De quién? La misma palabra de Dios nos lo dirá. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A ver, ya lo había dicho el domingo pasado. Cuando Jesús da al Espíritu Santo, se habla de un gesto, sopló sobre ellos. Recordemos que la palabra espíritu es del hebreo ruach, del griego pneuma, que significa aliento, espíritu, soplo. En el libro del Génesis ya se nos habla, cuando Dios crea al hombre, dice que sopló sobre su nariz aliento de vida. No recordemos eso, que es un texto bonito. Bueno, pues ahora, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo, es un dato interesante, nos hace referencia a una nueva creación. Soplará sobre nosotros, sobre la iglesia, al Espíritu, que nos dará una nueva vida. A ver, esta recreación, para que la entendamos un poquito más, vamos a recordar un poquito en el capítulo 3, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dirá a Nicodemo: tienes que renacer de lo alto. Y Nicodemo no entiende que está hablando del don del Espíritu Santo, que viene en el bautismo y plenamente en la confirmación. Ya nosotros lo entendemos así como cristianos. Qué detalle tan bonito entonces entender el Pentecostés en la iglesia como una recreación, como un nuevo nacimiento. Ahora somos impulsados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, la misión de la iglesia será asistida por el don del Espíritu. Será una iglesia recreada, una iglesia animada, una iglesia acompañada, una iglesia guiada, una iglesia sostenida. Esta misión de la iglesia será una misión reconciliadora. Dice el texto: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dios quiere un mundo reconciliado, no un mundo en violencia, en conflicto, en guerra. Pero también quiere a las personas reconciliadas con sí mismo, con sus hermanos, con sus familias y también con Dios. El pecado nos divide, nos fracciona. El pecado rompe relaciones. El pecado nos hace violentos. El pecado nos lleva a hacer la guerra. Y por eso Jesús quiere que la misión sea una misión reconciliadora. Esa sería como una primera interpretación, pero también podemos decir que Jesús quiere que la iglesia, al hacer esta misión reconciliadora, recuerde la misión de Él como el Cordero de Dios. Recordemos que Juan el Bautista, en el bautismo de Jesús, así lo presentará: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Con su crucifixión, muerte y resurrección, Jesús nos va a liberar del pecado. Pero también en su misión en la tierra, recordemos que hará posible esta realidad del perdón de los pecados. Recordemos a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. O al paralítico, que esperaban que Jesús lo sanara, y antes de sanarlo le dirá: tus pecados te quedan perdonados. Que hasta preguntará a la gente:
¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Entonces, esta misión del perdón, Jesús la va a prolongar a través de los apóstoles y por medio de ellos a los presbíteros, con el poder, llamémosle así, que se otorga a través del orden sacerdotal. Un don hermoso, un don maravilloso que hemos descuidado en el sacramento de la penitencia o de la confesión o reconciliación. Qué hermoso es saber que Dios nos perdona cuando nos acercamos ante el sacerdote y nos reconocemos sucios por el pecado. Nos reconocemos pequeños, reconocemos que hemos dañado, que hemos lastimado o que nos hemos herido a nosotros mismos y tener la capacidad de pedir perdón. Y cuando el sacerdote nos impone las manos y nos dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces volvemos a nacer. Así es, queridos hermanos, no olvidemos buscar la reconciliación a través del sacramento, y también para los enfermos o ancianos, el sacramento de la unción de los enfermos, que además de conceder, si es la voluntad de Dios, la salud, también perdona los pecados. Pues Dios nos da dos regalos que tenemos nosotros a nuestro alcance para cumplir este envío de la Iglesia reconciliadora. ¿Qué más podemos decir? Ya leímos todo el texto del Evangelio. Podemos decir, por lo tanto, que para Juan el don del Espíritu Santo se da en la resurrección. Pero para Lucas nos dirá que el don del Espíritu Santo se dará en la fiesta de Pentecostés. Y retomamos un poco la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Estaban todos reunidos y vienen gestos importantes, un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Aparecerán lenguas como de fuego que se van a distribuir entre los apóstoles. Y dice el texto: se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas distintas. Fíjense cómo aparecen tres signos: fuego, aire, que nos hace decir como varios detalles. Fíjense, viento, es decir, es fuerza, energía, vitalidad, siempre en movimiento, es también respiración, aliento, hálito de vida. También nos dicen lenguas como de fuego. El Espíritu es como el fuego, pues la vitalidad que nos da es la misma de Dios. El amor apasionado, que es entrega, que nos hace salir de nosotros mismos, nos pone en búsqueda del bien del otro y nos hace experimentar el gozo en el servicio. Pero también dicen que empezaron a hablar todos en lenguas que muchos los entendían. Había personas de distintos orígenes. Entonces, ¿qué queremos decir con este don llamado de lenguas? Que el Espíritu es el que permite que hombres y mujeres que hablan diversas lenguas puedan entenderse, es decir, abre las mentes, acerca a las personas y rompe las barreras que impiden la cercanía. Si es el caso, hace madurar el perdón y dispone los corazones para la reconciliación. Respeta la diversidad, armonizando las relaciones, nos lleva a la comunión. ¿Qué queremos decir con esto? Que Pentecostés revolucionará a la Iglesia desde sus orígenes. Qué bonito es esto, de ser unos cristianos concentrados en sí mismos con miedo, ahora serán unos cristianos abiertos, unos cristianos
que llevarán la misión del Señor al encuentro con las personas. Será una misión con mucha valentía. También quiero, perdón por hablar un poquito más, vayámonos a la segunda lectura, cómo se nos hablará de los dones. Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y todo, dirá Pablo, lo que manifiesta el Espíritu es para el bien común. ¿Qué tenemos nosotros que pedir en este Pentecostés para la iglesia, para las familias, para nosotros? Pidamos sus 7 dones. Pidamos el don de la sabiduría, que es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Pidamos el don del entendimiento, que es el don que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas de Dios. Mediante este don, el Espíritu nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. Pidamos el don de consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz del Espíritu que nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Pidamos el don de ciencia. Es el don de Dios, de la ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Por ese don el Espíritu nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pidamos el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Y en los momentos de debilidad, pidamos el don de fortaleza. Hoy más que nunca necesitamos este don. Es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da la perseverancia y firmeza en las decisiones. En estos tiempos tan difíciles, cuánta falta nos hace este don. Y por último, pidamos el don del temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que pueda desagradarle. Pues queridos hermanos, son pistas que encontramos para hacer nuestra lección divina, elementos que nos podrían ayudar a hacerla de una manera hermosa y disponer nuestro corazón. Y por último, quiero invitarlos a que nos mantengamos en mucha oración, pidiendo a Dios que reviva en nosotros el don del Espíritu Santo que ya recibimos. Cuando nosotros recibimos un regalo, la gente que nos da un regalo envuelto ya sabe lo que viene en ese regalo y nos dice: espero que te guste. Pero hay gente que no quiere abrir el regalo, prefiere tenerlo ahí, que se vea bonito, con su moñito. Qué bonito se ve ese regalo. Y a veces así estamos nosotros con el regalo del Espíritu que ya se nos dio en el bautismo y la confirmación. Nos gusta que siga envuelto en el moñito y en la caja. No, hay que abrirlo. Hay que abrirlo para que al ver todos estos regalos que Dios nos da a través de sus dones, puedan fluir en nosotros y así llevarnos a una vida de felicidad. Pues que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo amor y que los haga muy felices. Gracias te damos por estos momentos, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra, poderla irla discerniendo, poderla comprender. Gracias te damos, Señor, porque por este don tan maravilloso que nos regalaste, este Espíritu Santo,
el que está en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos haces comprender por medio de Él el inmenso amor que tienes hacia nosotros. Pero también, Señor, te quiero pedir por estos momentos que estamos viviendo, estos días de dificultad que aterroriza a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos como iglesia, Señor. Envíanos a tu Santo y a tu Divino Espíritu. Envíanoslo, que nunca nos falte. Envíalo como esa noche, Señor. Señor, te pido por todas las familias de tu pueblo mexicano. Te pido, Señor, por las familias de este pueblo, por el dolor de cada uno de mis hermanos. Que sigamos adelante,